Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Brian Gonza y hoy les voy a hablar sobre diseño de estructuras sismorresistentes. Este tema es fundamental en el campo de la arquitectura y la ingeniería civil, ya que busca proteger la vida humana frente a unos de los fenómenos naturales más impredecibles y destructivos, ¿no? Los que son los terremotos. A lo largo de esta presentación voy a explicar qué es el diseño sismorresistente, cuáles son sus objetivos, los principios que lo guían, los materiales más usados, los sistemas estructurales más eficaces y también algunos ejemplos reales de edificaciones en el mundo que aplican este tipo de diseño. Finalmente, compartiré una conclusión sobre la importancia de aplicar estos conocimientos en nuestro contexto, especialmente en países con alta actividad sísmica como el Perú. Como parte de la introducción, tenemos los terremotos son movimientos bruscos del suelo provocados por liberación repentina de energía acumulada en las placas tectónicas. Este tipo de eventos naturales no se pueden evitar, pero sí podemos prepararnos para resistirlo a través de diseños y la construcción, ¿no? Cuando ocurre un sismo, las ondas sísmicas viajan por el terreno y hacen que las estructuras se muevan violentamente. Si un edificio no está preparado, puede agrietarse, deformarse o colapsar completamente. Por eso, el diseño sismorresistente es una disciplina que combina ciencia, tecnología y experiencia para crear edificaciones capaces de soportar estos movimientos sin poner en peligro la vida de las personas. Su propósito no es lograr una estructura indestructible, sino la estructura segura, que se mantenga en pie y permite la evacuación. Como objetivos del diseño sismorresistente, en primer lugar, el más importante, salvar vidas, ¿no? Un edificio bien diseñado puede sufrir daños materiales, pero debe evitar el colapso. En segundo lugar, se busca proteger la inversión económica, ya que reconstruir una edificación colapsada es mucho más costoso que reforzarla desde el inicio. Otro objetivo es mantener la operatividad de edificios esenciales como hospitales, estaciones de bomberos o centros de comunicación que pueden seguir funcionando después del sismo. Además, di- Además, el diseño sismorresistente también promueve la conciencia preventiva, incentivando una cultura de construcción segura que beneficie a toda la comunidad. En resumen, se trata de diseñar no solo para resistir, sino para responder y recuperarse rápidamente ante un terremoto. Principios básicos. El diseño sismorresistente se basa en cuatro principios fundamentales: resistencia, ductibilidad, rigidez y simetría. La resistencia es la capacidad de una estructura para soportar las fuerzas sísmicas sin fallar. Por ejemplo, una columna o una viga deben tener la resistencia suficiente para no romperse durante el movimiento. La ductibilidad es igualmente importante. Se refiere a la capacidad de un material o estructura para deformarse sin perder su capacidad de carga. Un material dúctil puede doblarse o agrietarse, pero no colapsa bruscamente. La rigidez ayuda a controlar los desplazamientos del edificio, evitando que se balance demasiado o que los muros se agrieten. Finalmente, la simetría estructural permite que las fuerzas sísmicas se distribuyan uniformemente. Los edificios con formas irregulares suelen tener comportamientos impredecibles ante un sismo. El diseño equilibrado entre estos cuatro aspectos garantiza una mejor respuesta ante los movimientos sísmicos. Materiales más usados.
Los materiales juegan un papel crucial en el diseño sismorresistente. Como primero tenemos el concreto armado. Es uno de los más utilizados porque combina dos propiedades: la resistencia a la compresión del concreto y la flexibilidad del acero. Juntos permiten absorber energía y mantener la estructura estable. El acero estructural es otro material clave, es muy dúctil, liviano y tiene una gran capacidad para deformarse sin romperse, lo que lo hace ideal para edificios altos y puentes. También tenemos la madera, que por su ligereza y elasticidad puede resistir movimientos sísmicos moderados sin colapsar. En construcciones más modernas se emplean incluso materiales compuestos y refuerzos con fibras de carbono que aumentan la resistencia sin agregar peso. Lo más importante es que las conexiones entre los elementos sean firmes pero flexibles, porque en un sismo muchas fallas ocurren precisamente en las uniones. Sistemas estructurales. Existen varios sistemas estructurales diseñados para mejorar el comportamiento de los edificios durante un sismo. Uno de los más comunes son los pórticos rígidos, que se componen de columnas, vigas unidas fuertemente para resistir fuerzas horizontales. Los muros de corte son paneles de concreto armado que actúan como columnas anchas y ayudan a estabilizar el edificio frente a movimientos laterales. Otros son los marcos arriostrados. En cambio, utilizan diagonales de acero para crear una especie de triángulo estructural que absorbe la energía sísmica. Y uno de los sistemas más avanzados en el aislamiento sísmico, en la base donde se colocan apoyos o aisladores de goma y acero entre la estructura y el suelo. Estos elementos permiten que el edificio se mueva suavemente mientras el suelo tiembla, reduciendo enormemente las fuerzas que llegan a la superestructura. Gracias a estos sistemas, los edificios modernos logran un desempeño mucho más seguro y flexible frente a los terremotos. Criterios de diseño. Diseñar una estructura sismorresistente requiere analizar muchos factores. El tipo de suelo es uno de los más importantes, ya que los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas, mientras que los suelos rocosos las reducen. También se considera la altura y la forma del edificio. Las estructuras muy altas o con formas irregulares tienden a comportarse de manera muy compleja durante un sismo. Otro criterio esencial son las cargas. Además del peso del edificio, hay que calcular las cargas dinámicas generadas por la aceleración del terreno. Todos estos factores se analizan siguiendo las formas sísmicas establecidas por cada país. En el caso del Perú, la norma E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones define los parámetros de diseño según la ubicación geográfica y el nivel de riesgo sísmico. De esta forma, el diseño se adapta a las condiciones reales del entorno y asegura una construcción más resistente y estable. Análisis sísmico. El análisis sísmico es el proceso técnico que permite predecir cómo se comportará una estructura ante un sismo. Existen dos métodos principales. El primero es el análisis estático equivalente, que sustituye las fuerzas del sismo por una fuerza horizontal, uniforme aplicada al edificio. Es más simple y se usa en construcciones pequeñas o medianas. El segundo es el análisis dinámico, modal, que se considera las vibraciones naturales de la estructura, su frecuencia y su método de deformación, ¿no? Este método es más complejo pero también más preciso, especialmente en edificios altos. Hoy en día, con la ayuda de programas computacionales, los ingenieros pueden simular terremotos y visualizar cómo se forma una estructura en cada instante. Estos análisis permiten reforzar las zonas más críticas y comprobar el diseño
Cumple con las normas de seguridad antes de construir. Innovaciones tecnológicas. La tecnología ha revolucionado el diseño sismorresistente. En la actualidad se usan aisladores sísmicos de caucho y acero que absorben gran parte del movimiento del suelo. También existen amortiguadores de masa o túnel, más dampers, como el que se encuentra en la torre Taipei 101, que contrarrestan el movimiento del edificio mediante un enorme péndulo interno. Otra innovación es el control activo de vibraciones, donde sensores y sistemas hidráulicos ajustan automáticamente la rigidez del edificio mientras ocurre un sismo. Además, se están desarrollando materiales inteligentes capaces de cambiar su forma o rigidez según la intensidad del movimiento. Todas estas tecnologías representan una nueva era de la ingeniería sísmica, donde el objetivo ya no es solo resistir el terremoto, sino controlar activamente su efecto. A continuación, de ejemplos reales. En el mundo existen muchos ejemplos de edificaciones diseñadas para resistir terremotos. Por ejemplo, la torre Taipei 101 en Taiwán. Por ejemplo, cuenta con un enorme amortiguador de 660 toneladas que cuelga en su interior y equilibra el edificio durante el movimiento sísmico y los vientos fuertes. El segundo ejemplo es el Museo Soumaya en México. Tiene una estructura metálica flexible que distribuye las cargas y permite que las fachadas se formen sin dañarse. El otro es en Japón, un país altamente sísmico. Se aplican tecnologías de aislamiento en casi todos los edificios modernos. Gracias a eso, durante terremotos resistentes, muchos rascacielos se movieron pero no colapsaron. Estos ejemplos demuestran que con un diseño adecuado y el uso de tecnología es posible convivir con la naturaleza sin poner en riesgo la vida humana. En conclusión, el diseño sismorresistente es una herramienta vital que combina ciencia, tecnología y responsabilidad social. Su objetivo no es eliminar completamente los daños, sino evitar el colapso y garantizar que las personas estén a salvo. Un buen diseño parte de un estudio del terreno, el uso de materiales adecuados y aplicación de sistemas estructurales que disipen la energía del sismo. Además, deben cumplir con las normas establecidas y considerar el contexto geográfico y social. En países sísmicos como el Perú, aplicar el diseño sismorresistente no es opcional, es una necesidad. Finalmente, podemos decir que cada edificio bien diseñado representa un paso hacia una sociedad más preparada, más consciente y más segura frente a los desastres naturales.